Hay instantes que dividen la existencia en un antes y un después. Ocasiones en las que piensas comprender a alguien, en un abrir y cerrar de ojos, esa persona se transforma en un completo desconocido. Yo experimenté ese instante un jueves al atardecer, en la sala de una vivienda ajena, sosteniendo una caja de cartón y bajo la mirada de mi hijo, de mi propia sangre, que me observaba como si yo fuera un obstáculo. Me llamo Lucía Salgado, tengo 62 años y esta es la narrativa que mantuve en secreto durante tanto tiempo, porque en ocasiones la herida más profunda no reside en lo que te infligen, sino en descubrir quién fue el responsable. Durante 34 años levanté desde los cimientos un negocio de confección. Comencé con una máquina de coser antigua en el cuarto de herramientas de mi hogar. Laboré jornadas interminables, amaneciendo mientras otros dormían, atendiendo citas con proveedores que me miraban como si no comprendiera lo más elemental. Pero yo entendía sobre tejidos, sobre puntadas, sobre balances y, principalmente, entendía de renuncia. Mi marido falleció cuando Ignacio contaba con 11 años, un paro cardíaco repentino un sábado al amanecer. A partir de aquel día, el peso completo cayó sobre mis espaldas, el negocio, el hogar, la formación de mi hijo. Ignacio era un muchacho reservado, perceptivo, le encantaba pintar. Invertía largas horas en su habitación inventando criaturas y reinos fantásticos. Yo anhelaba que llegado el momento él asumiera el control de la compañía, aunque nunca lo apremié, solo deseaba su bienestar. Lo envié a la universidad particular más prestigiosa de la nación. Cubrí cada semestre sin pronunciar una queja. Cuando obtuvo su título, conoció a Daniela, una mujer de estatura elevada, cabello liso e impecable, con una sonrisa que jamás alcanzaba a iluminar su mirada. La primera ocasión en que la vi experimenté una sensación peculiar, un frío repentino, pero Ignacio estaba perdidamente enamorado y yo ansiaba verlo contento. Contrajeron matrimonio 3 años más tarde. Una ceremonia extensa, refinada. Yo solventé prácticamente todos los gastos. Daniela seleccionó cada pormenor, los arreglos florales, el traje nupcial, la comida. Ignacio simplemente afirmaba. Los primeros tiempos transcurrieron sin sobresaltos. Ellos residían en un apartamento modesto en la colonia Condesa. Yo continuaba al frente del negocio. La empresa prosperaba, todo aparentaba marchar sobre rieles, hasta que una jornada las circunstancias empezaron a modificarse. Fue algo imperceptible en un comienzo. Una llamada de Daniela consultando por mi última voluntad, un comentario indirecto de Ignacio acerca de cuando pensaba jubilarme. Pequeñas semillas de inquietud sembradas con esmero, pero yo seguía adelante. Depositaba mi fe en mi hijo y entonces sobrevino la crisis. Una cadena de inversiones desafortunadas, un asociado sin escrúpulos que se desvaneció con más de $500,000. Obligaciones que se acumularon cual olas en medio de un temporal. En 8 meses mi compañía quebró. Perdí todo, el taller, los fondos, la vivienda que había adquirido con tanto sacrificio. Un atardecer, Ignacio me llamó por teléfono. Su tono sonaba resuelto, casi corporativo. Madre, Daniela y yo hemos conversado. ¿Podrías mudarte a vivir con nosotros? Ahora tenemos una residencia más amplia en las lomas. Sentí un desahogo inmenso. Mi hijo me extendía la mano. En el instante más sombrío de mi existencia, él permanecía a mi lado. Gracias, mi vida. Gracias. No imaginas lo que esto representa para mí. Es provisional, ¿cierto, mamá? Solo hasta que te estabilices, por supuesto, solo requiero un tiempo. Recopilé mis pertenencias en 3 maletas, vestimenta, algunas instantáneas familiares, un anillo dorado que había pertenecido a mi madre. Era lo único preciado que conservaba. El día inaugural en su hogar fue peculiar. Daniela me recibió en la entrada con una sonrisa cortés, helada. Lucía, qué bueno que estás aquí. Ven, te enseño tu espacio. Me condujo a un dormitorio reducido en la planta baja, junto a la cocina, carente de ventanas, con una cama individual y un armario minúsculo. Aquí estarás a gusto. Estás cerca de todo. Asentí, no me iba a quejar. Era su residencia. Esa noche cenamos en conjunto. Daniela preparó pasta. Ignacio conversó acerca del trabajo. Yo escuchaba en mutismo. Tras la cena, me levanté para limpiar los utensilios. No, Lucía, no hace falta. Mañana conversaremos sobre cómo organizarnos. Me retiré a mi aposento,
me senté en el lecho y, por primera vez en meses, lloré sin emitir un sonido. A la mañana siguiente, alguien llamó a mi puerta. Era Daniela. Portaba una caja de cartón en sus manos. Lucía, necesito conversar contigo. Abrí la entrada. Ella ingresó sin aguardar permiso. Mira, Ignacio y yo hemos hablado, este lugar no puede funcionar como un hospedaje. Si vas a residir aquí, debes cooperar. Por supuesto, comprendo. Estoy buscando empleo. ¿En cuánto? No me refiero a asuntos monetarios, me refiero a colaborar en el hogar. Depositó la caja sobre el lecho. Ábrela. Mis manos temblorosas. Levanté la tapa. En el interior yacía un uniforme negro con un delantal blanco, un atuendo de empleada doméstica. Me quedé paralizada, observando aquella tela, observando a Daniela. Ella sonrió. Una sonrisa pequeña y controlada. Ponte esto, a veces depositamos demasiada confianza en quien no deberíamos, ¿cierto? Tú también te has sentido defraudado por alguien a quien amaste. Comparte tu relato en los comentarios. Deseo leerte. No pude articular palabra. Las frases se atascaron en mi garganta como si alguien me hubiera oprimido el cuello. Daniela permanecía allí de pie, perfectamente arreglada, observándome con esa expresión que yo había visto antes en su rostro, pero que jamás había querido admitir. Era desdén, puro y simple. No comprendo, alcancé a susurrar al fin. Ella exhaló un suspiro como si yo fuera una niña torpe incapaz de seguir indicaciones. Es muy sencillo, Lucía. Esta casa no se limpia por sí sola. Yo laboro. Ignacio labora. ¿Y tú? Bueno, yo puedo colaborar de otras maneras. Puedo guisar, puedes emplear el uniforme o puedes buscar otro sitio donde residir. Cerró la caja, la deslizó hacia mí. Reflexiónalo, pero hazlo con rapidez. Salió del dormitorio, cerró la puerta tras de sí, me quedé a solas, con aquella caja, con ese uniforme negro que despedía un olor a plástico reciente. Y entonces los recuerdos empezaron a llegar como marejadas, como un río que desborda su cauce. Recordé cuando Ignacio era pequeño, 4 años, quizás 5, teníamos tan escasos recursos en aquella época. Mi esposo trabajaba de madrugada a anochecer, pero nunca era suficiente. Yo cosía desde el hogar, preparaciones, dobladillos, trajes de quinceañera para las vecinas. Un atardecer, Ignacio entró corriendo a mi pequeño taller, traía un dibujo en las manos, una ilustración de mí, sentada frente a mi máquina de coser con un vestido azul que en realidad era gris, pero que él había coloreado de azul porque afirmaba que el azul era mi color. Mamá, eres la madre más hermosa del mundo. Me abrazó con esa intensidad con la que los niños abrazan cuando aún no saben fingir con su cuerpo. ¿Sabes qué voy a hacer cuando sea adulto?, me preguntó. ¿Qué, mi vida? Voy a ser adinerado y te compraré una residencia enorme con jardín y así nunca más tendrás que trabajar tanto. Le acaricié la cabellera. Lloré sin que él pudiera verme. No requiero una casa inmensa, tesoro mío. Solo necesito que seas feliz y bondadoso, que seas un hombre de bien. Ese niño que me prometió velar por mí, ¿dónde estaba ahora? Recordé cuando falleció mi esposo, el funeral. Ignacio llorando en silencio junto a mí, apenas 11 años, con un traje que le quedaba holgado, apretándome la mano. Mamá, yo voy a protegerte, te lo juro, y yo le creí. Laboré el doble, el triple. Acepté encargos que me humillaban, clientes que me trataban como si no entendiera nada, noches en vela, días sin una alimentación decente, todo para que él pudiera formarse, para que tuviera un porvenir mejor que el mío. Cuando inauguré mi primer taller pequeño, Ignacio tenía 17 años, me acompañó el día de la apertura. Solo éramos él, yo y el señor Armando, mi primer trabajador. Algún día esto será tuyo, Ignacio. Todo lo que estoy levantando es para ti. Él sonrió. Me estrechó entre sus brazos. Gracias, mamá, por todo. ¿Cuándo cambió? ¿En qué instante dejó de ser ese niño que me dibujaba con trajes azules y se transformó en un hombre capaz de mirarme con indiferencia? Intenté rememorar, de hallar el momento preciso. Tal vez fue cuando conoció a Daniela. Ella procedía de una familia de recursos, progenitores separados, madre que residía en Cuernavaca con su tercer cónyuge. Daniela hablaba con ese tono que poseen las personas que jamás han tenido que inquietarse por el dinero, como si el planeta les adeudara algo.
La primera vez que visitó mi hogar, observó todo con esa sonrisa cortés que no logra ocultar el juicio. Los muebles anticuados, las cortinas desteñidas, la cocina pequeña donde yo había elaborado banquetes para 100 celebraciones familiares. «Qué acogedor», dijo Ignacio. Se disculpó como si tuviera que pedir perdón por la vivienda donde se formó. Después de aquella visita, él comenzó a modificarse de manera sutil. Dejó de presentarse tan a menudo. Cuando lo hacía, permanecía breves momentos. Siempre tenía una justificación, una junta, un compromiso, una cena con los progenitores de Daniela. «Mamá, tienes que entender. Daniela y yo tenemos una agenda social. No puedo anular todo para venir a comer todos los domingos. No te estoy rogando que canceles nada, mi amor. Solo añoro verte. Ya no soy un niño, mamá». Esas palabras, como punzaron, pero yo le permití seguir su camino porque eso es lo que se supone que hacen las madres, ¿cierto? Permitir que los hijos vuelen, permitirles construir sus propias existencias. Jamás imaginé que dejarlo volar significaría permanecer completamente sola. Recordé su boda. Yo sentada en primera fila con un vestido que había mandado confeccionar especialmente, color borgoña, refinado. Me había arreglado el cabello en un salón. Anhelaba lucir bien. Deseaba que Ignacio se sintiera orgulloso de mí. Durante la ceremonia lo vi observarla a ella, a Daniela, con esa devoción absoluta, como si ella fuera la única persona en el mundo, y sentí algo pequeño y sombrío en el pecho. No era celos, era temor de que yo ya no fuera suficiente. En el banquete, Daniela me presentó a sus amigas. Ella es Lucía, la madre de Ignacio. Posee un taller de confección. «Qué interesante», dijo una de ellas sin la menor curiosidad en su tono. Después, durante la danza, Ignacio me invitó a bailar. Era tradición el baile del hijo con la madre. «Lucías radiante, mamá». «Gracias, mi vida. Tú también luces muy elegante». Danzamos en mutismo unos instantes. Él miraba hacia donde se hallaba Daniela, yo observaba su rostro buscando a mi hijo. «¿Eres dichoso, Ignacio?» «Inmensamente, mamá. Inmensamente feliz. Eso es lo único que me preocupa». Mentí. También me importaba que él siguiera siendo el niño que me amaba. Pero eso no se lo expresé. Los primeros años de su matrimonio transcurrieron con calma. Yo proseguía con mi labor. La compañía marchaba bien, no éramos adinerados, pero vivíamos con estabilidad. Ignacio laboraba en una empresa de diseño gráfico, Daniela en una boutique de ropa costosa. Yo los invitaba a cenar cada 15 días, algunas veces acudían, otras no. Cuando lo hacían, Daniela siempre hallaba algo que objetar. La comida estaba demasiado salada o muy sencilla o muy especiada. Nunca estaba adecuada. «Es que, Lucía, nosotros estamos habituados a consumir platos más livianos. ¿No has considerado tomar un curso de cocina saludable?» Ignacio no pronunciaba palabra, solo ingería su plato en silencio. Yo sonreía, asentía y contenía mis comentarios. «Porque eso es lo que realizamos las mujeres de mi generación, ¿cierto?» Tragamos la humillación y sonreímos porque no deseamos ocasionar conflictos. Recordé la última Navidad antes del colapso. Había preparado una gran cena. Había invitado a Ignacio y Daniela, a mi hermana, a algunos primos. Daniela llegó tarde con un vestido sumamente costoso, tacones muy altos. «Ay, Lucía, perdona, teníamos una cena con los socios de Ignacio, pero dijimos, no, debemos pasar aunque sea un momento con la familia, como si estar conmigo fuera una obligación, un mero trámite». Durante la cena, Daniela habló de sus proyectos. Anhelaban adquirir una residencia más amplia en las Lomas o en la zona alta. «Por supuesto, todavía no tenemos el pago inicial completo», pero pronto miró a Ignacio, él miró su plato. Después, cuando todos se marcharon, hallé un sobre la mesa del comedor. En el interior había una nota de Ignacio. «Madre, necesito solicitarte un favor. ¿Podrías prestarme 40,000 pesos? Es para el pago inicial de la vivienda. Te juro que te los regresaré en 6 meses. 40,000 pesos. Los poseía. Eran mis reservas de emergencia, pero los poseía. A la mañana siguiente le transferí los fondos, nunca me los restituyó, nunca volvió a aludirlos y yo jamás se los reclamé porque así somos las madres,
Ofrecemos y no solicitamos comprobante. Ahora, sentada en aquel cuarto pequeño con esa caja sobre el lecho, comprendí algo. Comprendí que yo había consentido todo esto. Había permitido que Daniela me hablara con desdén. Había permitido que Ignacio me abandonara emocionalmente. Había permitido que me trataran como si yo no tuviera importancia, porque sentía temor. Temor de perder a mi hijo, temor de permanecer completamente sola. Pero ahora, ¿qué más podría perder? Abrí la caja nuevamente, extraje el uniforme, lo desplegué sobre la cama, negro, rígido, con un delantal blanco que poseía encaje en los bordes, un uniforme para la mujer que había levantado un negocio desde cero, para la mujer que había educado sola a un hijo. Para la mujer que había laborado hasta desgastarse los dedos en esa máquina de coser antigua. Un uniforme de empleada doméstica, toqué el anillo de oro que portaba en mi dedo. El anillo de mi madre era lo único que conservaba de ella, lo único valioso que había logrado preservar del colapso. Mi madre había sido empleada doméstica toda su existencia. Laboró en residencias grandes, en hogares donde la trataban con respeto y en otros donde la trataban como si fuera invisible. Ella jamás se quejó. Trabajó hasta el último día de su vida. Me brindó todo lo que pudo, formación, principios y este anillo, hija mía, este anillo es tuyo, pero prométeme algo. Prométeme que tú tendrás una existencia distinta, que estudiarás, que serás alguien, lo conseguí, madre. Fui alguien y ahora estoy aquí. Guardé el uniforme en la caja, lo deslicé debajo del lecho. No iba a ponérmelo. Aún no sabía qué iba a hacer, pero eso no. Salí del dormitorio, me dirigí a la cocina. Daniela estaba ahí bebiendo café, revisando su teléfono. ¿Ya te probaste el uniforme? Necesito conversar con Ignacio. Ignacio ya partió a la oficina y está conforme con esto, Lucía. Fue iniciativa de ambos. Me senté, mis piernas temblaban. Daniela, yo te he tratado siempre con consideración desde el primer día. Jamás me he inmiscuido en su matrimonio, jamás he criticado nada. ¿Por qué me haces esto? Ella dejó el teléfono, me observó directamente a los ojos. Porque puedo. 3 palabras. Porque puedo. Y en ese instante comprendí que esto no era solo acerca de colaborar en el hogar, esto era sobre poder, sobre humillación, sobre ponerme en mi lugar. Además, Lucía, seamos honestas. ¿Qué más posees? Perdiste tu negocio, perdiste tu hogar, no tienes fondos, no tienes a dónde dirigirte. Aquí posees un techo, alimento, no es tan terrible, ¿o sí? Me levanté. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyarlas en la mesa. Prefiero pernoctar en la calle. Ay, Lucía, no seas dramática. Regresé a mi dormitorio, cerré la entrada y por primera vez en meses no derramé lágrimas. Estaba demasiado enfurecida para llorar. Saqué mi maleta, comencé a empacar. No sabía a dónde iba a dirigirme. No tenía una estrategia, pero no iba a permanecer ahí. Entonces escuché la puerta principal. Pasos, la voz de Ignacio. Salí del aposento. Él estaba en la sala quitándose la corbata. Ignacio, necesito conversar contigo. Él me miró fatigado. Madre, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿De verdad me preguntas eso? Daniela apareció detrás de él, se situó a su lado como si formaran un frente unido. Tu esposa me entregó un uniforme de empleada. Me dijo que si deseo residir aquí debo laborar como sirvienta. Aguardé. Aguardé que él pronunciara algo, que se asombrara, que se indignara, pero no lo hizo. Madre, es que tú no estás cooperando y nosotros trabajamos intensamente, la residencia es amplia. Requerimos apoyo. Soy tu madre, Ignacio, no tu empleada. Nadie te está tratando como empleada. Solo te estamos solicitando que colabores, un uniforme es para que no manches tu vestimenta. No podía creerlo. Mi hijo, mi propio hijo, defendiéndola a ella, justificando esto. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Él suspiró, se masajeó el rostro. Madre, mira, tú lo perdiste todo. Yo te estoy brindando un sitio donde vivir. Lo mínimo que puedes hacer es colaborar en el hogar. No es tan difícil de comprender. Lo mínimo que puedes hacer, como si todo lo que yo había hecho por él durante 34 años no tuviera valor. Como si los años de renuncia, las noches sin dormir,
Los encargos que acepté para que él pudiera formarse, como si nada de eso significara algo. ¿Sabes qué, Ignacio? Tienes razón. Sí, tienes absoluta razón. Yo lo perdí todo. Mi compañía, mi hogar, mi dignidad, pero hay algo que no voy a perder. ¿Qué? Mi autoestima. Regresé a mi dormitorio, terminé de empacar 3 maletas, era todo lo que me restaba en el mundo. Cuando salí, Ignacio estaba en la sala. Daniela a su lado, ambos me observaban. ¿Hacia dónde te diriges?, preguntó él. No lo sé, pero no voy a permanecer aquí. Madre, no seas obstinada. Estás magnificando las cosas. Magnificando, Ignacio. Obsérvame a los ojos. Soy tu madre. ¿De verdad piensas que merezco esto? Él apartó la mirada y eso me lo reveló todo. Está bien, dije. Ya comprendí. Avancé hacia la entrada con mis 3 maletas, con mi anillo de oro, con lo poco que me quedaba. Daniela habló desde atrás. Cuando te hastíes de vivir en la vía pública, ya sabes dónde está tu uniforme. No me di la vuelta, no respondí, abrí la puerta y salí, el sol se ocultaba, la calle estaba desierta. No sabía hacia dónde dirigirme. No contaba con fondos suficientes para alquilar algo. Tenía quizás 3.500 en mi cuenta. Suficiente para una semana en un hospedaje económico, tal vez 2 si ingería muy poco, pero hallaría la forma porque había subsistido situaciones peores y si algo me había enseñado la existencia era esto. Cuando piensas que has tocado fondo, siempre existe un modo de levantarse. Siempre. Caminé hasta la esquina. Solicité un vehículo con las últimas monedas que poseía en mi tarjeta. Di la dirección de mi hermana Raquel, no habíamos conversado en meses, manteníamos un vínculo complejo, pero era mi única alternativa. Mientras el vehículo se alejaba de aquella residencia, observé por la ventana. Vi a Ignacio en el umbral, detenido, observando. No salió corriendo tras de mí, no me llamó, solo permaneció ahí. Y esa imagen de mi hijo dejándome partir sin hacer nada, me dolió más que cualquier cosa que Daniela hubiera pronunciado. Mientras relato todo esto, reflexiono en el lugar donde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Deseo saber que no estoy completamente sola en esto. Mi hermana Raquel residía en una colonia modesta, sin lujos, un edificio de 5 pisos sin ascensor, apartamento reducido que compartía con su cónyuge Sebastián y sus 2 hijos adolescentes. Cuando llamé a la puerta, ella abrió con esa expresión que poseen las personas cuando ven fantasmas. Lucía, ¿qué haces aquí? Mis maletas en el suelo, mi rostro probablemente hinchado de contener el llanto durante todo el trayecto. ¿Puedo ingresar? Ella se hizo a un lado. Sebastián estaba en la sala viendo el partido. Me saludó con un gesto de cabeza. Los jóvenes en sus aposentos. ¿Café?, preguntó Raquel, por favor. Nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina. Ella preparó café en una cafetera antigua que reconocí. Había pertenecido a nuestra madre. ¿Qué ocurrió?, preguntó sin preámbulos. Le relaté todo. El uniforme, Daniela, Ignacio, la forma en que me había marchado. Raquel escuchó en mutismo, bebiendo su café sin interrumpir. Cuando concluí, ella exhaló un suspiro. Lucía, siempre fuiste demasiado complaciente con ese muchacho. No era complacencia, era amor, lo malcrié. Le otorgaste todo y ahora mira. No tenía vigor para debatir. Quizás tenía razón, quizás no, ya no significaba nada, puedo alojarme aquí solo unos días hasta que encuentre algo. Raquel miró hacia la sala donde estaba Sebastián. Es que el apartamento es reducido, Lucía. No poseemos un espacio adicional. Puedo pernoctar en el sofá. No voy a perturbar. Te lo juro. No es eso. Es que Sebastián y yo estamos atravesando un momento complejo económicamente. Él perdió su empleo hace 3 meses. Estamos subsistiendo de mi salario y apenas nos alcanza. Asentí. Por supuesto. Por supuesto que no podía alojarme. Comprendo. Disculpa por llegar así sin avisar. Espera. No dije que no pudieras alojarte. Solo concédeme unos días. Necesito hablar con Sebastián, organizarnos. De acuerdo, está bien. Me quedé esa noche.
Dormí en el sofá. Un sofá hundido que despedía un leve olor a humedad, pero era suave y mi hermana me había proporcionado una manta limpia. No pude conciliar el sueño. Observaba el techo, las manchas de humedad, la bombilla que titilaba. ¿Cómo había llegado hasta este punto? Hace un año poseía mi propia vivienda, mi compañía, trabajadores, respeto y ahora estaba aquí en el sofá de mi hermana, sin un centavo, sin una estrategia. A la mañana siguiente, Raquel me preparó huevos revueltos. Pan tostado, café. Lucía, en serio, lo siento. Ojalá pudiera ofrecerte más, pero las circunstancias son arduas, lo sé. No te inquietes. Hallaré algo. ¿Tienes algún propósito? Voy a buscar empleo. Cualquier cosa, algo que me permita alquilar una habitación, aunque sea algo pequeño. ¿Y tu negocio? ¿No existe forma de rescatarlo? No. Las obligaciones eran demasiado cuantiosas. Tuve que declararme en quiebra. Perdí todo. Los clientes, la maquinaria, todo. Ella movió la cabeza. Ignacio, no puede asistirte económicamente, aunque sea un poco. No le solicitaré nada después de lo ocurrido, preferiría fallecer de inanición. Ay, Lucía, siempre tan orgullosa, no es orgullo, Raquel, es dignidad. Me alojé en su vivienda 3 días. 3 días en los que salí todas las mañanas a buscar empleo. Caminé por toda la colonia. Ingresé a establecimientos, a comedores, a oficinas. ¿Posee experiencia en ventas? Bueno, tuve mi propia empresa de confección durante 34 años. Buscamos a alguien de menor edad, alguien que pueda levantar paquetes. Lo lamento. ¿Sabe manejar sistemas informáticos? Sí, por supuesto. Manejo hojas de cálculo, correo electrónico. Buscamos a alguien con pericia en plataformas sociales, Instagram, TikTok, esas herramientas. Puedo instruirme, lo lamentamos. Gracias por visitarnos. Una tras otra. Puertas cerradas, miradas de compasión o, peor aún, miradas de indiferencia. Un atardecer ingresé a un establecimiento de comida rápida. Estaban contratando personal. ¿Qué edad tiene?, preguntó el encargado. Un muchacho que no debería tener más de 26 años. 62. Es que aquí la labor es bastante demandante. Hay que permanecer de pie muchas horas. Hay que desplazarse con rapidez. No sé si usted puede realizarlo. Laboré 34 años en un taller. Comprendo lo que es el esfuerzo arduo. Déjeme su número. Si surge algo, la contactamos. Nunca me llamaron. La cuarta noche en la residencia de Raquel, escuché voces. Raquel y Sebastián discutiendo en su dormitorio. No puede alojarse aquí eternamente, Raquel, lo comprendo, pero es mi hermana. Tu hermana que siempre poseyó más que nosotros, que nunca nos asistió cuando nosotros lo requeríamos. Eso no es veraz. Ella nos invitó a cenar múltiples veces. Cenar, eso es colaborar. Cuando yo perdí mi empleo hace 3 años, ¿recuerdas que le solicitamos un préstamo? ¿Recuerdas que dijo, silencio? Expresó que su compañía atravesaba un momento complejo, que no podía. Y 15 días después la vimos en las redes en un restaurante costoso con Ignacio. Sebastián, por favor. Observa, no deseo ser despiadado, pero poseemos nuestras propias dificultades. No podemos mantener a tu hermana. Cerré los ojos. Contuve las lágrimas, tenía razón. No podía alojarme allí. A la mañana siguiente conversé con Raquel. Me marcharé. Ya localicé algo. Sí. ¿En dónde? Mentí. Una compañera me permitirá hospedarme con ella unas semanas. No te inquietes. ¿Estás segura? Sí. Y gracias, de verdad, por estos días. Me abrazó. Un abrazo breve, incómodo. Cuídate, Lucía. Tomé mis maletas, salí. No contaba con ninguna compañera. No tenía a dónde dirigirme. Caminé hasta un parque cercano. Me senté en una banca, saqué mi teléfono, revisé mi saldo bancario. 1.400 pesos. Eso era todo. Fondos entre yo y la intemperie.
Llamé a algunas antiguas empleadas, mujeres que habían laborado conmigo durante años. Clara, habla Lucía. Lucía, ¿cómo te encuentras? Me enteré de lo de la compañía. Qué pesar. Sí. Escucha, te llamo porque requiero un favor. ¿Qué necesitas? Estoy buscando ocupación. ¿Cualquier cosa? ¿No sabes de algo? Déjame reflexionar. ¿Sabes? Mi prima posee una tintorería. Quizás requiera asistencia. Te comparto su contacto. Gracias, Clara. Te lo agradezco enormemente. Llamé a la prima de Clara. Me concertó una entrevista para el día siguiente. La tintorería se hallaba en una colonia popular, reducida, despedía un olor a químicos y vapor. La propietaria se llamaba Teresa, una mujer robusta de unos 45 años con el cabello recogido en una cola de caballo apretada. ¿Así que laboraste en confección? Sí, 34 años. Tuve mi propio taller. Ajá. Bueno, esto no es un taller. Aquí se lava prendas, se plancha todo a mano. Es esfuerzo arduo. Puedo realizarlo. La paga es modesta, 3.800 a la semana, sin prestaciones laborales. Jornada de 8 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado. Hice cálculos mentalmente, 15.200 al mes. Apenas suficiente para alquilar un cuarto y alimentarme. Está bien. ¿Puedes iniciar mañana? Sí. Correcto. Trae indumentaria cómoda y prepárate para transpirar. Salí de ese lugar con un empleo, no era mucho, pero era algo, busqué habitaciones en alquiler en la red. Localicé una a 10 minutos de la tintorería. 4.500 al mes. Un espacio reducido en una vecindad. Baño compartido, sin cocina. Lo acepté. La administradora de la vecindad era una señora mayor. Doña Esperanza. Me observó de arriba a abajo. ¿Viene sin acompañante? Sí. Sin cónyuge, sin descendencia, sin nadie. Aquí no tolero dificultades. Nada de festejos, nada de visitas a medianoche. No habrá ninguna complicación. El pago es anticipado. Cada mes, si se retrasa se marcha. Comprendo. Le entregué los 4.500, más 1.200 de depósito. Me restaban 250 pesos en el bolsillo, la habitación era más desoladora de lo que imaginaba. 4 metros cuadrados, una cama individual con un colchón hundido, una silla de plástico, una bombilla colgando del techo, una ventana pequeña que daba a un patio descuidado, las paredes con manchas de humedad, el piso de cemento frío. Me senté en el lecho, miré a mi alrededor, esta era mi existencia. En ese momento saqué el anillo de mi madre, lo observé. El oro destellaba incluso en aquel lugar sombrío. Podía venderlo. Probablemente me ofrecerían 22.000 pesos, quizás más. Con eso podría subsistir unos meses mientras encontraba algo mejor, pero no podía, era lo único que conservaba de ella, lo único que me vinculaba con la persona que yo había sido. Lo guardé. Esa noche, acostada en ese colchón que desprendía un olor a moho, lloré por todo lo que había perdido, por la vivienda que había adquirido con tanto sacrificio, por la compañía que había levantado desde los cimientos, por los años de renuncia que ahora parecían no significar nada. Y lloré por Ignacio, por el niño que me había jurado protegerme, por el hombre en el que se había transformado, por el hijo que había perdido mucho antes de perder todo lo demás, pero algo ocurrió esa noche. Algo se modificó en mi interior. Entre las lágrimas, entre la pena, percibí algo más. Ira, una ira fría, sosegada, pero intensa. No era ira contra Ignacio ni contra Daniela. Era ira contra mí misma por haberme permitido llegar hasta este punto, por haber aceptado sobras, por haber creído que el amor era suficiente para mantener un vínculo donde no había consideración. Había transcurrido mi existencia entregando, renunciando, relegándome al último lugar. ¿Y con qué propósito? Para culminar aquí en un cuarto de 4 metros cuadrados con 250 pesos en el bolsillo. No, no podía culminar así. No iba a culminar así. Me sequé las lágrimas, me senté en el lecho, encendí la bombilla, extraje un cuaderno antiguo que poseía en una de mis maletas y un bolígrafo y escribí, cosas que sé realizar. Coser, diseñar, elaborar moldes, gestionar, vender, sobrevivir.
Observé la lista. Había levantado un negocio una vez desde la nada, sin apoyo de nadie. Podía volver a hacerlo. No sabía de qué manera. No sabía cuánto tiempo me consumiría, pero lo iba a lograr. Porque si algo me había enseñado la existencia, era que uno no permanece postrado en el suelo aguardando a que alguien venga a auxiliarte. Tú mismo te alzas, aunque te duelan las articulaciones, aunque te tiemblen las extremidades, aunque no sepas hacia dónde avanzar, te alzas y comienzas de nuevo. Al día siguiente inicié a laborar en la tintorería. Teresa no había exagerado. La labor era agotadora: vapor, calor, planchar durante horas, lavar a mano prendas pesadas, transportar sacos de ropa sucia. Mis manos, que durante años habían manipulado tejidos finos y maquinaria industrial, ahora estaban enrojecidas, agrietadas, me dolían cada noche, pero no me quejé. Laboraba. Y mientras laboraba reflexionaba en cómo había iniciado mi compañía. Recordaba, había comenzado con encargos menores, reparaciones para las vecinas. Dobladillos, botones, cremalleras. Gradualmente había ido construyendo una cartera de clientes. Luego llegaron los trajes, las quinceañeras, las novias y después los uniformes educativos, los pedidos voluminosos, los contratos. Había consumido una década en poseer mi propio taller pequeño, otra década en hacerlo crecer. No había sido veloz, pero había sido real. ¿Por qué no podría volver a hacerlo? Un atardecer, en mi pausa de media hora para comer, tomé mi teléfono. Busqué comunidades en redes sociales de costura, de emprendedores, de mujeres que comercializaban sus productos desde el hogar. Me integré a varias, publiqué: ofrezco servicios de costura, arreglos, dobladillos, cremalleras, botones, prendas a la medida, costos accesibles, labor garantizada. No ocurrió nada ese día ni el siguiente, pero al tercer día recibí un mensaje privado. Hola, ¿elabora cortinas? Respondí de inmediato. Sí, ¿qué requiere? Necesito cortinas para mi sala. ¿Cuánto cobra? Elaboré una cotización rápida. Tejido, horas de labor, acabados. 800 pesos. Correcto. ¿Cuándo puede hacerlo? La próxima semana. Perfecto. Mi primer cliente. No era mucho, pero era un inicio. Adquirí la tela con los fondos que me restaban de mi primer salario en la tintorería. Laboré toda la noche del domingo. Mis manos temblaban de agotamiento, pero concluí las cortinas. Resultaron perfectas. La clienta quedó encantada, me pagó y me recomendó con 2 amigas. Y así comenzó, lentamente, un encargo, luego otro y otro: cortinas, fundas para almohadones, arreglos de pantalones, vestidos sencillos. Laboraba en la tintorería durante el día y en mi habitación durante las noches y los domingos. Dormía 4 horas, en ocasiones menos, pero cada moneda que obtenía la reservaba, la apartaba, la cuidaba como si fuera oro. Transcurrieron 2 meses. 2 meses sin comunicarme con Ignacio, 2 meses sin noticias suyas. Una parte de mí aguardaba que llamara, que preguntara por mí, que se disculpara, pero no lo hizo y yo tampoco lo busqué. Una tarde, mientras planchaba en la tintorería, Teresa se aproximó. Oye, Lucía, ¿tú sabes reparar máquinas de coser? Un poco. ¿Por qué razón? Poseo una antigua en mi vivienda. Está descompuesta. Mi madre la empleaba, pero lleva años almacenada. ¿Deseas verla? Si la reparas, te la obsequio. El corazón me dio un vuelco. ¿De verdad? Sí. Total, para mí no es útil. Pero si tú puedes utilizarla, es tuya. Esa noche Teresa me condujo a su hogar. Ascendimos a un aposento lleno de cajas antiguas y ahí estaba. Una máquina de coser industrial, antigua, oxidada, pero completa. La examiné, la ensayé, el motor funcionaba, solo requería lubricante, higiene, un ajuste en la tensión. Puedo repararla. Es tuya. Lloré esa noche nuevamente, pero esta vez no de aflicción, sino de esperanza, porque aquella máquina era más que metal y componentes. Era un instrumento, era una oportunidad, era el inicio de algo nuevo. Tú también has tenido que comenzar desde la nada, has perdido todo y has tenido que alzarte. Comparte tu relato, a veces necesitamos saber que no estamos solos en esta batalla. La máquina de coser transformó todo.
Invertí un fin de semana completo limpiándola, lubricante, trapos viejos, paciencia. Mis manos se impregnaron de grasa, pero gradualmente aquella máquina antigua regresó a la vida. El sonido del motor al encenderla por primera vez fue como oír una melodía. La situé en mi habitación junto a la ventana pequeña. Era el único sitio donde encajaba. Doña Esperanza, la administradora de la vecindad, ascendió a quejarse del ruido. ¿Qué es ese alboroto? Es mi máquina de coser. Laboro en las noches, solo unas horas. Aquí no se permite realizar actividades comerciales. Esto es zona residencial, no es un establecimiento. Solo realizo trabajos menores para obtener algo adicional, me observó con recelo. Que no haya consumidores ascendiendo y descendiendo a cualquier hora. Esto es una residencia decente, no se preocupe. Pero doña Esperanza tenía razón. No podía recibir clientes allí, era imposible. Tuve que ingeniármelas. Los clientes me enviaban medidas por mensajería, imágenes de lo que deseaban. Yo realizaba presupuestos, adquiría tela en el mercado durante mi hora de comida en la tintorería y laboraba por las noches. Las entregas las efectuaba los domingos en puntos de encuentro, estaciones del metro, cafeterías. Era agotador, pero los pedidos comenzaron a incrementarse. Una clienta me recomendó con su hermana, esa hermana con sus compañeras de trabajo, esas compañeras con sus vecinas, boca a boca. En 3 meses estaba percibiendo casi lo mismo confeccionando que en la tintorería, pero no podía abandonar la tintorería todavía. Era mi ingreso estable, el suelo firme bajo mis pies. Un atardecer, mientras planchaba, sentí el teléfono vibrar en mi bolsillo. Era un número desconocido. Dudé, pero respondí. Bueno. Madre, se me detuvo el corazón. Ignacio, habla Ignacio, como si no supiera, como si no reconociera su voz después de haberla escuchado durante 34 años. ¿Qué deseas? Mi tono salió más frío de lo que esperaba. Quería saber cómo estabas. Ahora te interesa. Madre, por favor, no iniciemos de esa manera, comenzar así. Ignacio, me expulsaste de tu vivienda. Me entregaste un uniforme de empleada. ¿Qué anticipabas? Silencio. No te expulsé. Tú partiste porque no me diste alternativa. Siempre existen alternativas, madre. Esa expresión me punzó. Como si yo hubiera seleccionado esto, como si yo hubiera anhelado culminar laborando en una tintorería, habitando un cuarto de 4 metros cuadrados. ¿Con qué motivo llamas, Ignacio? Porque eres mi madre y no es adecuado que no conversemos. ¿Y Daniela? Ella también considera que no es apropiado. Daniela no tiene relación con esto. Por supuesto que tiene relación, ella fue quien me entregó ese uniforme. Ella fue quien me expresó que podía emplearlo o marcharme. Ella solo pretendía, las circunstancias se descontrolaron. Quizás fue un error, pero tú también te mostraste muy teatral. Teatral. Esa palabra. Comprendo. Pronuncié algo más. Madre, no seas así. Te estoy llamando para que solucionemos esto. ¿Solucionar qué exactamente? ¿Quieres que regrese? ¿Quieres que me coloque el uniforme y limpie tu residencia? No, deseo que conversemos como adultos. Correcto, conversemos. ¿Vas a ofrecerme disculpas? Disculpas. ¿Por qué? Por permitir que tu cónyuge me humillara, por no protegerme, por hacerme sentir como un obstáculo. Yo no realicé eso. No realizaste nada. Y eso es precisamente la dificultad. Madre, tú sabías que estábamos atravesando un instante complejo. La vivienda es costosa. Daniela y yo trabajamos arduamente. Solo deseábamos que cooperaras. Cooperar, Ignacio. Soy tu madre. No una inquilina, no una empleada. Ya sé que eres mi madre, por eso te estoy llamando. ¿Cuánto tiempo demoraste en contactarme? 3 meses, 2 meses y medio. Ah, disculpa, 2 meses y medio, mucho más favorable. Aguardaba a que se te disipara el enojo. No es enojo, Ignacio, es desilusión, silencio prolongado. Podía percibir su respiración. ¿Dónde estás residiendo?, preguntó finalmente. No es tu asunto. Sí, es mi asunto. Eres mi madre. Ahora soy tu madre. Hace 2 meses y medio era un obstáculo.
Jamás expresé eso. No requirió decirlo. ¿Estás bien? ¿Tienes un lugar para vivir? ¿Tienes fondos? Estoy bien, estoy laborando, poseo una habitación, estoy subsistiendo. ¿En qué estás trabajando? Dudé. No deseaba informarle, no deseaba proporcionarle la satisfacción de saber que yo, que había tenido mi propia compañía, ahora planchaba prendas ajenas, pero tampoco deseaba mentir. En una tintorería. Silencio. Una tintorería. Sí. Madre, tú eres emprendedora. Tú ya no. Ahora laboro en una tintorería. ¿Y sabes qué? Me siento orgullosa de ese empleo porque es honesto y me permite subsistir. No tiene que ser así. ¿Puedes? ¿Puedo qué? ¿Retornar a tu vivienda? ¿Ponerme el uniforme? No, yo no iba a expresar eso. Puedo asistirte con algo de dinero para que alquiles algo mejor. ¿Para qué? No requiero tus fondos. Madre, no seas altiva. No es altivez, es dignidad. Existe una diferencia, está bien, como desees. Solo anhelaba comprobar que estabas bien. Ya sabes, estoy bien. ¿Podemos encontrarnos? Comer juntos, conversar. No sé, Ignacio, no sé si estoy preparada para eso. De acuerdo, comprendo, pero reflexiónalo, por favor. Lo reflexionaré. Te quiero, madre. Esas expresiones después de todo. Te quiero. ¿De qué servían esas palabras sin actos que las apoyaran? Hasta luego, Ignacio. Colgué. Teresa me observaba desde el otro extremo del local. ¿Todo en orden? Sí, todo en orden. Pero no estaba en orden. Esa llamada removió todo en mi interior. Una parte de mí deseaba confiar en él. Deseaba confiar en que él genuinamente se inquietaba, que había llamado porque me añoraba. Pero otra parte sabía que algo no encajaba. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de casi 3 meses? Durante toda la tarde, mientras planchaba, reflexioné sobre el asunto y entonces lo comprendí. Culpabilidad. Ignacio estaba llamando por culpabilidad. No por amor, no porque me añorara, sino porque probablemente alguien le había cuestionado sobre mí o porque Daniela le había señalado que se percibía negativo no comunicarse con su madre. Era una llamada para limpiar su conciencia. Y yo casi había mordido el anzuelo. Esa noche en mi habitación, mientras cosía un traje para una quinceañera, pensé en mi matrimonio, en mi esposo, en Sebastián. Él portaba su nombre, aunque ahora casi nadie lo recordaba. Sebastián había sido un hombre recto, laborioso, reservado, no muy demostrativo, pero leal. Nos habíamos conocido en la juventud. Yo contaba con 22 años, él 26. Laboraba en una ferretería. Percibía poco, pero siempre me trataba con consideración. Nos unimos en matrimonio al año de conocernos, una ceremonia reducida, sin recursos para grandes festejos. Los primeros tiempos fueron arduos, residíamos en un apartamento minúsculo. Apenas alcanzaban los recursos. Yo realizaba costuras desde el hogar. Elaboraba jornadas dobles. Cuando nació Ignacio, Sebastián lloró de dicha. Es perfecto, expresó observando a nuestro bebé. Es perfecto, Lucía. Fue un progenitor ejemplar, paciente, afectuoso. Le encantaba portar a Ignacio, jugar con él, pero Sebastián jamás fue ambicioso. Estaba satisfecho con lo que poseía, subsistir al día. Yo no. Yo anhelaba más, no por capricho, sino porque deseaba brindarle una existencia mejor a mi hijo. Inicié a aceptar más encargos, a buscar clientes, a soñar con algo más grande. Sebastián no comprendía. ¿Para qué anhelas más? Ya tenemos lo suficiente para subsistir. Pero yo deseo que Ignacio se instruya, que posea oportunidades, las tendrá. No requiere asistir a institutos costosos para eso. Discutíamos, no con frecuencia, pero discutíamos. Y entonces él falleció, un paro cardíaco fulminante. A los 41 años, Ignacio contaba con 11. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Sebastián se levantó temprano como siempre, tomó su café, me dio un beso en la frente. Nos encontramos al anochecer, mi amor. Hasta la noche. Esas fueron las últimas expresiones que intercambiamos.
A las 11 de la mañana recibí la llamada del hospital. ¿Es usted la cónyuge de Sebastián Herrera? Sí. Necesita acudir al hospital, urgente. Cuando arribé, ya era demasiado tarde. Había fallecido en la ambulancia. Los primeros meses tras su partida fueron un tormento, no solo por el pesar de perderlo, sino por el temor. ¿Cómo iba a sostener el hogar sola? ¿Cómo iba a cubrir la formación de Ignacio? ¿Cómo iba a subsistir? Pero subsistí porque no me quedó alternativa. Acepté encargos. Dormía 3, 4 horas, me alzaba a las 5 de la mañana, laboraba hasta la medianoche y gradualmente fui levantando algo más vasto. De encargos menores pasé a pedidos cuantiosos, de pedidos cuantiosos a contratos, de contratos a mi propio taller pequeño. Me tomó años, pero lo conseguí. Y durante todo ese periodo, mi impulso era Ignacio. Todo lo que realizaba era para él, para brindarle la existencia que Sebastián no había podido proporcionarle, para que tuviera alternativas, para que no tuviera que batallar como yo. Y ahora ese mismo hijo me había dejado partir sin mirar atrás. Me había intercambiado por una mujer que no me toleraba. Me había hecho percibir que yo no significaba nada. Cese de coser. Mis ojos estaban repletos de lágrimas, no por Ignacio esta vez, sino por mí, por todos los años que me había inmolado, por todas las noches sin dormir, por todas las ocasiones que me había relegado al último puesto. ¿Y con qué propósito? Para culminar aquí sola, en un aposento que ni siquiera me pertenecía. Pero entonces algo ocurrió. Observé mis manos envejecidas, surcadas, con marcas de años de labor. Esas manos habían levantado algo. Una vez, esas manos podían levantar algo nuevamente. Me sequé las lágrimas. Terminé el traje de quinceañera. Resultó hermoso. Rosa pálido, con pedrería en el corpiño, tulle vaporoso en la falda. La clienta lo recogió el domingo. Quedó encantada. Señora Lucía, está precioso. Mi hija va a llorar de emoción. Me pagó 3.800 y me otorgó una propina de 600 por el trabajo tan hermoso. 4.400 en mis manos. No era mucho, pero era mío. Ganado con mi esfuerzo, con mis manos, con mi dignidad intacta. Esa semana Ignacio volvió a llamar. Madre, ¿ya reflexionaste en lo que te planteé? ¿Podemos encontrarnos? Ignacio, ocupada laborando. Solo será una hora. Un café. Por favor. Dudé. Una parte de mí deseaba verlo. Deseaba ver su rostro. Deseaba saber si sus ojos expresaban lo mismo que sus palabras. Está bien, pero no en las lomas, en un sitio neutral. ¿En dónde? Existe una cafetería cerca de la estación Insurgentes. Allí. De acuerdo. El sábado a las 3. El domingo a las 5. ¿Por qué el domingo? Porque el sábado laboro. Correcto. Domingo a las 5. Los días hasta el domingo fueron peculiares. Una parte de mí anticipaba el encuentro, otra parte lo temía. ¿Qué le iba a expresar? ¿Qué esperaba el que yo mencionara? ¿Iba a solicitarme perdón o iba a continuar justificándose? El domingo llegó, me bañé, me coloqué mi mejor indumentaria, un pantalón negro, una blusa blanca, zapatos pulcros, me maquillé levemente, no en exceso, solo lo suficiente para no lucir fatigada. Me observé en el espejo pequeño de mi habitación. Lucía más envejecida, la cabellera con más hebras grises, el rostro más delgado, arrugas más definidas, pero también lucía más fuerte, como si todo lo ocurrido me hubiera fortalecido por fuera, pero también por dentro. Arribé a la cafetería 15 minutos antes. Solicité un café. Me senté en una mesa junto a la ventana. Aguardé. Ignacio llegó puntual. Lo vi ingresar buscándome con la mirada. Cuando me localizó, esbozó una sonrisa. Una sonrisa leve, nerviosa. Se aproximó. Se sentó frente a mí. Hola, madre. Hola, lucía bien. Camisa planchada, pantalón de vestir, zapatos costosos. Solicitó un café también. Ambos permanecimos en silencio unos instantes. Te ves bien, expresó finalmente. Gracias. ¿Cómo has estado? Laborando. Como te mencioné. Sí. Sobre eso. ¿Continúas en la tintorería?
Sí. Y también confecciono por las noches. Tengo varios clientes. Ya. Clientes. Estás iniciando de nuevo. Algo así. Asintió. Bebió su café. Madre, yo deseo que sepas que lo siento. Lo que ocurrió en la residencia no debió suceder de esa manera. No, no debió. Daniela y yo estábamos agobiados, la vivienda nueva, los gastos, todo. Comprendo el agobio, Ignacio, pero eso no justifica lo que me hicieron. Lo sé. Y te imploro perdón. Daniela también lo siente, vaciló. Daniela. Bueno, ella tiene su manera de ser. Es compleja a veces, pero no es una mala persona. Ignacio, tu cónyuge me entregó un uniforme de empleada. Me trató como si yo fuera desecho y tú no pronunciaste nada. Sí, pronuncié algo después. ¿Cuándo partiste? ¿Qué le expresaste? ¿Qué se había excedido? ¿Que eso no era apropiado? ¿Y qué dijo? Expresó que tú eras muy exagerada, que todo era tu responsabilidad por marcharte de esa forma. Por supuesto. Entonces, no lo lamenta. Ella es complicada, pero me ama y yo la amo. Me alegra por ustedes, madre. No seas así, sincera, fría. No soy fría, solo estoy exhausta, Ignacio. Cansada de simular que todo está bien cuando no lo está. Él bajó la mirada. ¿Qué deseas que realice? Nada. No anticipo nada de ti. Eso no es verídico. Algo esperas. Si no, no habrías asistido. Tenía razón. ¿Por qué había acudido? ¿Qué aguardaba yo de este encuentro? Deseaba verte. Deseaba saber si aún perduraba algo del niño que yo crié. Del niño que me juró protegerme. Sigo siendo yo, madre. No, ya no eres ese niño. Y quizás yo poseo parte de la responsabilidad. Quizás te otorgué demasiado, quizás nunca te enseñé a valorar lo que poseías. No expreses eso. Es la verdad. Te concedí todo y jamás te solicité nada a cambio. Y ahora que te requería, no estuviste. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo anhelaba estar. Pero Daniela no es tu propietaria, Ignacio. Tú elegiste respaldarla a ella y está bien, es tu cónyuge, pero no finjas que yo no me lastimo. Me lastima a mí también. Sí, te lastima porque no me contactaste en 3 meses, no cuestionaste dónde residía, si estaba bien, si tenía alimento, nada. Consideré que requerías espacio. Espacio. Qué conveniente. Tomó mi mano por encima de la mesa. Madre, por favor, no deseo discutir. Deseo que solucionemos esto. Retiré mi mano con suavidad. ¿Solucionar qué exactamente? Nuestro vínculo. No se puede solucionar algo que se fracturó tan profundamente, Ignacio. No así de veloz. Entonces, concédeme tiempo. Dame la oportunidad de recuperar tu confianza. De acuerdo, te concederé tiempo, pero no voy a retornar a tu vivienda y no voy a fingir que todo está en orden, no te estoy rogando eso. ¿Qué me estás suplicando entonces? Que no me apartes de tu existencia. Que prosigamos hablando, que me otorgues la oportunidad de demostrarte que sigo siendo tu hijo. Lo observé, realmente lo observé y vi a un hombre, no al niño que yo recordaba. Un hombre débil, temeroso en algunos aspectos, pero también mi hijo. De acuerdo, expresé finalmente. Podemos conversar de vez en cuando, pero sin coerciones, sin promesas. Solo veamos cómo evoluciona. Gracias, madre. Concluimos nuestros cafés en un silencio incómodo. Cuando me levanté para partir, él también se alzó. ¿Te conduzco? No, agradezco. Prefiero ir sin acompañante. ¿Cuándo nos volvemos a encontrar? No lo sé. Te contacto. De acuerdo. Me estrechó. Un abrazo incómodo, breve. Salí de la cafetería sin mirar atrás. En el metro, de regreso a mi aposento, me sentí peculiar, no aliviada, no dichosa, solo vacía, como si hubiera cerrado una entrada, pero sin saber si alguna vez se volvería a abrir. ¿Alguna vez has perdonado a alguien, pero sin olvidar? ¿Has experimentado esa carga de querer confiar en alguien nuevamente, pero sin lograrlo?
Relátamelo, a veces la reconciliación es más compleja de lo que nos explican. Los días posteriores a ese encuentro con Ignacio fueron peculiares. Me percibía como si estuviera flotando en un sitio intermedio, ni indignada, ni en calma, solo subsistiendo. Continué con mi rutina. Tintorería de 8 a 7, confección por las noches, domingos completos frente a la máquina. Los pedidos seguían incrementándose. Ya poseía una lista de espera reducida. 2 semanas, en ocasiones 3. Una clienta me solicitó 5 trajes para damas de honor para una boda en diciembre. ¿Puede tenerlos listos para el 15 de diciembre? Nos encontrábamos a finales de octubre. Sí, pero requiero un anticipo para adquirir el tejido. Por supuesto, ¿cuánto? La mitad. Perfecto. Te los transfiero hoy. 8.500. Era la suma más considerable que había percibido desde que inicié nuevamente. Con esos fondos pude adquirir tejido de mejor calidad, hilo, entretelas, cremalleras invisibles, todo lo que requería. Un atardecer, mientras cortaba patrones en mi aposento, doña Esperanza llamó a mi entrada. Lucía, necesito conversar contigo. Abrí. Ella traía su semblante de, acudo a quejarme. Observa, ya van varios domingos que acuden personas a buscarte, a recoger cosas y eso no me agrada. Son mis clientes, solo vienen a recoger sus encargos, no generan alboroto, no ocasionan dificultades. No me interesa. Esto es zona residencial. No puedes manejar un negocio aquí, no es un comercio. Solo realizo labores menores, como sea. O cesas de recibir personas aquí o te buscas otro sitio donde residir. El corazón se me aceleró. Doña Esperanza, por favor, yo liquido puntualmente, no ocasiono complicaciones, solo requiero. Las normas son las normas. Decídase. Cerró la entrada. Me senté en el lecho temblando. No podía perder esta habitación. No contaba con fondos para abonar en otro sitio y con los pedidos que poseía no podía darme el lujo de trasladarme en este momento, pero tampoco podía dejar de recibir clientes. Era inviable. ¿Cómo iba a entregar los trajes si no podían acudir por ellos? Reflexioné durante toda la noche buscando una solución y entonces se me ocurrió. Puntos de encuentro, no iba a recibir más clientes en mi aposento. Las entregas las efectuaría en cafeterías, en plazas, en sitios públicos. Era más complejo. Implicaba transportar los trajes, salir, coordinar horarios, pero era la única alternativa. A la mañana siguiente, antes de dirigirme a la tintorería, llamé a la puerta de Doña Esperanza. Ya no recibiré clientes aquí. Las entregas las haré fuera. Más le vale, porque si observo a una persona más ascendiendo, usted se marcha. No se inquiete. Ese mismo día notifiqué a todos mis clientes, por favor, de ahora en adelante las entregas serán en puntos de encuentro, pueden ser cerca de su vivienda o su empleo sin costo adicional. Todos comprendieron. Nadie canceló. Y así proseguí laborando, cosiendo, entregando. Un sábado por la tarde, después de entregar 3 trajes en diferentes sitios de la ciudad, regresé agotada a mi habitación. Me dejé caer en el lecho sin fuerzas ni para retirarme los zapatos. El teléfono vibró. Era Ignacio. Madre, ¿cómo estás? Hace 2 semanas que no tengo noticias tuyas. No había reflexionado en él ni una sola vez. Había estado tan ocupada, tan enfocada en subsistir, que simplemente no había tenido espacio mental para pensar en nuestro vínculo. Respondí, estoy bien, ocupada. ¿Puedo contactarte mejor mañana? Estoy fatigada. Correcto, mañana te llamo. Al día siguiente, domingo, mientras estaba cortando tela para los trajes de dama, Ignacio llamó. Madre, dime, ¿cómo has estado? Bien, laborando intensamente. ¿Continúas en la tintorería? Sí, y con la confección. Tengo bastantes encargos. Qué favorable, me alegra. ¿Ya alquilaste algo mejor? No, prosigo en el mismo sitio. ¿Es un sitio seguro? Sí, está bien. Puedo ir a verte, a conocer dónde habitas. No, prefiero que no. ¿Por qué? Porque no deseo. Es mi espacio y prefiero que permanezca así. Silencio. De acuerdo, comprendo. Oye, deseaba expresarte algo. ¿Qué?
Daniela y yo estamos intentando tener un bebé. Se me detuvo el corazón. ¿Un bebé? Sí. Llevamos ya varios meses intentándolo y pues deseábamos que lo supieras porque cuando suceda, obviamente anhelamos que formes parte de la existencia de tu nieto o nieta. Un bebé. Ignacio iba a ser progenitor y yo iba a ser abuela. Debería haberme conmovido. Debería haber sentido alegría, pero solo percibí un vacío. Madre, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. ¿Qué opinas? Pues me alegra por ustedes si es lo que desean. Solo eso. ¿Te alegra? ¿Qué deseas que exprese, Ignacio? Es su determinación, su existencia. Pero vas a ser abuela. Pensé que te emocionarías. Me conmuevo, pero también siento otras cosas. ¿Cómo qué? Como aflicción, porque sé que ese bebé va a desarrollarse con Daniela como su figura materna principal. Y yo voy a ser la abuela que aparece de vez en cuando, en encuentros incómodos, en cafeterías. No tiene que ser de esa manera. Pero así será porque las circunstancias entre nosotros no están bien, Ignacio, y traer un bebé no va a remediarlas. No estoy expresando que un bebé vaya a remediar nada. Solo deseaba compartirlo contigo. Y lo agradezco de verdad, pero necesito tiempo para procesar esto. De acuerdo, comprendo. Daniela sabe que te estoy contactando. Sí, ella también anhela que las circunstancias mejoren entre ustedes. Dudé mucho. ¿De verdad? Sí, de verdad. Expresa que lo que ocurrió fue un desacierto, que se hallaba agobiada. Ignacio, Daniela nunca me ha solicitado perdón. Ni siquiera ha intentado dialogar conmigo. Es que a ella le cuesta manifestarse, pero sí lo lamenta. Si de verdad lo lamentara, me llamaría, me buscaría, pero no lo hace, quizás tiene temor de que la rechaces. Posee todo el derecho de sentir temor, así como yo sentí temor cuando me quedé sin nada y ustedes me dieron la espalda. Ya, madre, ya comprendí. ¿Sigues indignada? No estoy indignada, estoy lastimada. Existe una diferencia. Él exhaló. Bueno, solo deseaba contarte. Cuando tengamos buenas nuevas te notificaré. De acuerdo. Te quiero, madre. Yo también. Colgué. Me quedé sentada en el lecho con el teléfono en mis manos, un bebé, mi nieto. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Daniela me iba a permitir verlo? Iba a tener que solicitar permiso para cargar a mi propio nieto. Iba a tener que fingir que todo estaba en orden entre nosotros para poder estar cerca de ese bebé. Las lágrimas empezaron a deslizarse sin control. Por primera vez en semanas lloré. Lloré por todo lo que me estaba perdiendo, por el vínculo con mi hijo, por el futuro con mi nieto que probablemente nunca tendría. Pero en medio del llanto algo más surgió. Ira. Ira por permitirme hallarme en esta posición. Ira por no haber exigido más. Por no haber establecido límites con anterioridad. Me sequé las lágrimas. Me levanté. No iba a continuar así, no iba a permitir que mi existencia dependiera de las decisiones de Ignacio y Daniela. No iba a guardar sobras de afecto, permisos para observar a mi nieto, encuentros incómodos en cafeterías. Iba a edificar mi propia vida, mi propio sendero y si ellos deseaban formar parte de eso, tendrían que ganarse el derecho. Los siguientes días laboré como nunca. Terminé los 5 trajes de dama de honor. Quedaron perfectos. Color verde esmeralda, corte imperio, tejido fluido, elegantes pero confortables. La novia los recogió 15 días antes de la ceremonia. Señora Lucía, están espectaculares. Mis damas van a emocionarse cuando las vean. Me alegra mucho. ¿Posee tarjetas? Deseo recomendarla con todas mis compañeras. Sí, poseo. Saqué unas tarjetas que había mandado confeccionar sencillas, con mi nombre, mi contacto y, confección personalizada, calidad garantizada. Me otorgó 650 pesos de propina por el trabajo tan hermoso y por tenerlos a tiempo. 650 pesos adicionales. Los guardé. Cada moneda era valiosa. Una tarde en la tintorería, Teresa se me aproximó. Lucía, ¿puedo plantearte una consulta? Por supuesto. ¿Tú sabes elaborar uniformes? Del tipo, uniformes para compañías. Sí, elaboré muchos en mi taller.
Uniformes escolares, de oficina, de comedores. ¿Por qué? Porque mi primo posee un comedor y está buscando a alguien que le confeccione uniformes para los camareros. Le hablé de ti, ¿te interesa? ¿Cuántos uniformes? 10 por ahora, pero si le resultan adecuados, va a requerir más. Está inaugurando más establecimientos, sí, por supuesto que me interesa. Te comparto su contacto. Esa misma noche llamé al primo de Teresa. Se llamaba Simón. Señora Lucía, Teresa me habló de usted. ¿Puede confeccionar uniformes para comedor? Sí. Pantalones, camisas, delantales, lo que necesite. Perfecto. ¿Cuánto cobraría por 10 uniformes completos? Camisa negra, pantalón negro, delantal blanco. Realicé cálculos rápidos. 9,000 pesos. Todo incluido. Tejido, confección, acabados. Me parece favorable. ¿Cuánto tiempo requiere? 3 semanas. Perfecto. ¿Puede acudir al comedor mañana para tomar medidas? Sí. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. Antes de que abramos. Ahí me presentaré. Al día siguiente solicité permiso en la tintorería para llegar 1 hora tarde. Teresa me cubrió. Me dirigí al comedor, se llamaba Sabor Hogareño, un sitio reducido pero agradable, pulcro, con buena decoración. 2 años después, la esquina de esa calle transitada albergaba algo más que un modesto local. Costuras Lucía era ahora un nombre reconocido por varias pequeñas empresas del barrio. El zumbido de las máquinas industriales, 3 en total, había reemplazado el silencio de aquel cuarto de 4 metros cuadrados. La máquina regalada por Teresa, reluciente y engrasada con cariño, seguía en uso, como un recordatorio tangible del primer impulso de una generosidad inesperada. Mi día comenzaba antes del amanecer, no con el llanto ahogado en un colchón ajeno, sino con la planificación meticulosa de pedidos. Uniformes para el restaurante de Simón, que ahora contaba con 3 sucursales. Ropa a medida para profesionales que huían de la confección en serie. Vínculos de respeto, construidos sobre entregas puntuales y costuras impecables, habían reemplazado las relaciones basadas en la obligación o la culpa. La nieta, Emilia, cumplió 1 año. Ignacio envía fotografías con frecuencia. En una, ella sostiene un pequeño oso de peluche que yo misma confeccioné y envié por correo, sin una dirección de retorno. No sé si lo usa, pero lo hice. La herida de su ausencia no ha desaparecido, es una geografía familiar en mi piel, un valle profundo que ya no sangra, pero cuyo relieve siempre sentiré bajo los dedos. He aprendido que el perdón no es un puente que te lleva de regreso a la orilla que perdiste, sino la madera con la que construyes una barca nueva para navegar en aguas propias. La dignidad, comprendí al final de esta larga travesía, no es un regalo ni un derecho innato. Es una tela resistente que una teje a lo largo de los años, hilando hebras de sacrificio, decisiones difíciles y un trabajo honesto. Se corta con las tijeras afiladas de los no necesarios y se cose con el hilo dorado de la autoestima recuperada, puntada a puntada, hasta formar un refugio a prueba de tormentas, la vida propia, finalmente, hecha a la medida del propio respeto.